allanamiento de la morada del expresidente Donald Trump esta semana es noticia nacional con muchos ángulos que analizar y discutir. Me gusta hablar sobre estos temas con gente que sabe y que tiene criterios con argumentos, como son los invitados que tengo en el día de hoy. Carlos Garín, aquí en el estudio, quien, como ustedes saben, es un gran analista republicano, candidato al Congreso de la Nación por el Distrito 28. Y vía Skype tengo al abogado constitucionalista de gran prestigio también y conocimiento, Ángel Leal. ¿Cómo están ambos? Bueno, ¿cuál de los dos empieza? Dice Carlos. Muy buenos días, Ángel. Gracias, hermano. Realmente un placer estar contigo. Respeto mucho tu trabajo y tu historia. Sí. Y le agradezco a ti y al canal la posibilidad de arrojar un poco de verdad sobre tantas tinieblas que tenemos en el país en este momento. Te propongo comenzar con Ángel vámonos primero a la parte técnica, ¿no? Y legal del asunto, a ver qué explicación él nos puede dar en esto y ayudarnos a entender ciertas cosas. Por ejemplo, mi primera pregunta sería: ¿era necesario llegar tan lejos en este asunto cuando los abogados de Trump han dicho que ellos ya estaban colaborando en el tema de las cajas y los documentos y aún así llegaron a la casa a allanarle la casa, el resort de Mar-a-Lago a Trump? Yo, si realmente no se sabe en estos momentos, creo que sería prematuro responder a esa pregunta. Le puedo explicar la parte técnica de lo que sucedió aquí. Hubo una negociación entre el Registro Nacional de Archivos y Documentos y los abogados del expresidente Trump. De hecho, en enero, febrero de este año se le devolvieron 15 cajas de documentos, y esto tiene que ver con la ley de archivos presidenciales, donde documentos que tienen que ver con el mandato de un presidente, que tengan que ver con el poder ejecutivo, con funciones oficiales de la presidencia, realmente le corresponden a este Archivo Nacional de Documentos para propósitos históricos y también para preservar cualquier documento de ultrasecreto o clasificado. Entonces, en un momento determinado se devolvieron 15 cajas de documentos, enero, febrero. En aquel entonces el Registro Nacional de Archivos y Documentos le pide al Departamento de Justicia que investiguen si pudo haber habido alguna ilegalidad referente a esos documentos que salieron de la Casa Blanca, porque técnicamente el presidente es el custodio de esos documentos y lo debe de entregar al Registro Nacional cuando termine su mandato. Pasa eso, aparentemente después de la devolución de las 15 cajas de documentos, hubieron negociaciones. Aparentemente, y estoy especulando, pudo haber habido una rotura en las negociaciones entre los abogados del presidente Trump y este Registro Nacional y el Departamento de Justicia, de tal manera que consideraron necesario de pedir una orden de cateo. Acudieron a una corte federal. Lo que sí le puedo decir es que tuvieron que demostrar con causa probable que existe un delito o que puede existir un delito y que hay evidencia del delito en el sitio del allanamiento. Y ejecutaron la orden de allanamiento. Lo que no sabemos, porque está sellado, es el contenido de la orden de cateo que el juez federal aprobó para que hagan el allanamiento. Y usted dice que lo pudieron demostrar, que había un delito en esa evidencia. No, estoy diciendo que para un juez federal, el juez federal consideró que el Departamento de Justicia demostró causa probable de un posible delito y que evidencia del delito puede encontrarse en el sitio de la llave. ¿Qué estarían buscando? Aparentemente, por reportes que se han filtrado, documentos de clasificados, documentos ultra secretos, pero sinceramente no sabemos. Generalmente estas órdenes de cateo, o mejor dicho, las mociones para pedir la orden de cateo, se basan en algún declarante, alguien que esté cerca de la situación, que tenga conocimiento de evidencia de un posible delito, y en eso es lo que se basa la moción para pedir la orden de cateo. Así que, pero no sabemos el contenido de la moción o de la orden de cateo. Sí, supuestamente un informante es el que tendría esto, el que habría llevado a que el juez decidiera que había algún tipo de delito y evidencia en esos documentos, pero hasta ese momento, esos documentos que Trump se había llevado de la Casa Blanca, es verdad que no los quería entregar, pero hasta ese momento no había una investigación sobre esos documentos. Eso fue como, por eso es que deciden allanar.
Bueno, pero precisamente... No estaban siendo investigados. Bajo la ley de archivos, de registros y archivos presidenciales, que existe, dicho sea de paso, después de la renuncia de Nixon. Estos documentos le corresponde a este Archivo Nacional de Registros y Documentos. Existe este Archivo Nacional. Y entonces el no presentar o no entregar, mejor dicho, los documentos y archivos referentes a la presidencia del exmandatario Trump no es permitido. En ciertas circunstancias, si se trata de quitar, mutilar, destruir los documentos, ya estamos hablando de posibles ilegalidades, pero en realidad existe una ley que exige que estos documentos se entreguen al Registro Nacional y dependiendo del manejo de los documentos pueden existir posibles ilegalidades también. Claro, pero eso es de eso se trata. Realmente de lo que se trata todo este allanamiento es la recuperación de documentos que le corresponden al Registro Nacional de Archivos y Documentos. Claro. Por la ley de registros y archivos presidenciales. Partiendo de la decisión de un juez que consideró, a través de una información que recibió, consideró que era preciso y era posible evidencia de delito. Y ahí es cuando ocurre todo. Yo creo que... Bajo la cuarta enmienda, un juez consideró que había causa probable. Para permitir el allanamiento del Resort Mar-a-Lago. Ok, entendiendo hasta aquí todo esto que ha pasado según lo que usted explica, no tiene precedentes con ningún presidente en la historia, ni con Nixon. Con nadie. A pesar del Watergate escándalo. Esto es algo sin precedentes realmente. ¿Qué piensas tú? Bueno, en primer lugar creo que, darte la razón, es algo sin precedentes, ha sido un asalto a la democracia. Y sí, algo sin precedentes en la historia. Pero el hecho en sí tiene precedentes porque viene de algo ya que estábamos esperando, sobre todo en las 2 últimas semanas. No es una cosa sin cálculo, una cosa dejada al azar, ni nada por el estilo. Vimos la amenaza que le hizo Cheney al presidente Trump, vimos la respuesta que dio el jefe del Departamento de Justicia, también demócrata, y estábamos esperando antes de las elecciones de noviembre una acción de este tipo contra el presidente Trump. Algo que es realmente muy interesante que se da en tiempos de elecciones y sobre todo cuando vemos que todas las respuestas legales que pueden dar se basan en presunciones. Y esto es algo que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos en Estados Unidos, de lo que era la legalidad democrática en este país basado en la Constitución, en las leyes escritas. Las presunciones no pueden llevar a acciones punibles, acciones tan graves como esta, una acción de rodear y saquear literalmente la casa de Trump. Cuando vemos, por ejemplo, y aquí lo tengo, la declaración dice, los informes dicen que la orden de registro se limitaba a encontrar registros presidenciales, así como evidencia de información clasificada almacenada en Mar-a-Lago. Sin embargo, revisaron el guardarropa de la primera dama, rompieron la caja fuerte de Donald Trump, se llevaron 15 cajas de recuerdos que lo buscaron en el sótano de Mar-a-Lago, los recuerdos de la Casa Blanca, que lo tienen todos los expresidentes. Pero más allá de eso, el presidente, además de ser un ciudadano común de los Estados Unidos, y de esto se han encargado en los últimos 6 años los demócratas, en demostrar que el presidente no es presidente, es un ciudadano común y corriente con el que pueden trapear el piso, y lo han hecho abusando de las instituciones, y uno de los abusos es esto, la ley de presunción. Parece que estamos en Cuba. Me acuerdo cuando me fabricaron todo un expediente policial a mí para condenarme a 5 años por un expediente de peligrosidad, porque presumían que yo podía ser peligroso para la sociedad. Sí, pero eso puede al final revertirse a favor de Trump si no llegan a encontrar ahí nada. No hemos llegado ahí todavía. Evidentemente, eso puede tener una segunda parte. Estamos hablando de la violación en sí. Esto no ha existido en la historia de los Estados Unidos. Bueno, nada de lo que le han hecho a Trump ha existido en la historia de los Estados Unidos. Y el precedente lo tenemos incluso en la cacería de brujas, que ha llegado hasta más allá del límite de su presidencia. Antes de hablar de esa cacería de brujas, que el mismo Trump dice que es lo que hay en contra de él. Pero, abogado Ángel, si no encuentran nada, ¿qué pasa? Si esa evidencia al final no resulta ser nada importante, ¿qué sucedería?
Nada. Bueno, el hecho que existe una orden de cateo, ok, es evidente, o sea, señala que hay causa probable para considerar un posible delito, pero no necesariamente vayan a acusar a nadie penalmente de nada. Así que técnicamente se está investigando. Hubo causa probable para seguir investigando. Eso fue lo que sucedió con la orden de cateo. También es importante notar que bajo la ley de registros y archivos presidenciales, técnicamente, esta es una ley relativamente reciente, es del año 78, después de la renuncia de Nixon. Dicho sea de paso, el presidente Nixon en su momento retó hasta qué punto era necesario la entrega de documentos referentes a la presidencia, argumentando privilegio ejecutivo cuando uno es mandatario. El caso es que la Corte Suprema determinó que ese privilegio no alcanzaba documentos referentes a un mandato, archivos referentes a un mandato, documentos clasificados, documentos teniendo que ver con la seguridad nacional. Pero lo que quiero llegar es que cuando el presidente está en la Casa Blanca y está en posesión de esta documentación, él tiene que presentar un inventario de esta documentación al Registro Nacional de Archivos y Documentos. Y si hay efectos personales con los cuales él se quiere quedar porque consideran que no tienen que ver con el mandato, con la presidencia, con la seguridad nacional, que no son documentos ultra secretos, etcétera, el Registro Nacional tiene la potestad de decir, está bien, o sea, uno entrega el inventario, ellos determinan qué corresponde a la presidencia y qué son efectos personales, y así es como debe de existir cuando el presidente deja el escaño y entrega la presidencia al nuevo presidente. Entonces, siempre van a haber documentos que se cuestionan de que si se deben de entregar, que no se deben de entregar, y hay un proceso para culminar en la entrega completa de esta documentación. En este caso, ese proceso se dificultó cuando se entregan 15 cajas de documentos hace 5 o 6 meses atrás, en enero o febrero. Eso se investigó y aparentemente había más documentos que no se habían entregado, que es el motivo de la orden de cateo. Bueno, entonces si no encuentran nada, no pasa nada, y él se quedaría con el mal rato que le han hecho pasar públicamente, y no pasa nada después, ¿no? Yo te puedo dar la respuesta. Eso es correcto. Si la orden de cateo no encuentran evidencia de que se haya cometido algún delito, entonces técnicamente ahí termina el asunto. Así que es causa probable de considerar la posibilidad de un delito. Hacen el allanamiento, pero eso no necesariamente implica la presentación de cargos penales. Ok, ¿qué tú crees entonces que va a pasar? Me remito a lo mismo. Es causa probable, es posible, quizás, tal vez se encuentre. Eso no es motivo. Los documentos que se solicitaron se entregaron en enero. A más del derecho del privilegio presidencial, que lo tiene, y sobre todo con el gobierno que estábamos viviendo, que se violaron todas las normas de seguridad nacional, absolutamente todas las normas de seguridad nacional, y no solamente a nivel presidencial, a nivel de pueblo también. Esto ha sido un desastre. Estamos viviendo, y para nadie es un secreto, estamos viviendo la decadencia total de los Estados Unidos, política, moral, social, económica. Es la realidad. Y entonces nos basamos en hacerle un registro, una intervención violenta a un presidente, a un ciudadano de los Estados Unidos, sin causa real, sino con presunciones, algo que nunca se... No se lo hicieron a Clinton, ni se lo hicieron a Nixon, ni se lo han hecho a nadie. Ahora, Clinton, bueno, con los papeles reales, con los papeles reales, nunca se ha procedido de esa manera, Y si vamos a hablar como pueblo, el pueblo sabe, cuando hay una intervención del FBI, todo el mundo dice, wow, está el FBI, eso es grave. Entonces vamos a ver qué realmente están buscando en este periodo electoral al hacerle esa invasión a la residencia de Donald Trump. A 92 días de las elecciones. Por favor. Vámonos a una pausa. Vamos a regresar con más de este análisis de que no solo lo que está pasando, sino lo que podría pasar. ¿Ustedes qué es lo que piensan?
en sus casas, que me imagino que están siguiendo esta noticia como todo el país, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen al respecto? ¿Qué creen que está ocurriendo y qué creen que va a pasar con el presidente Trump a 90 días ya de la elección? Eso ocurrió a 92 días de la elección. Eso es algo que también quiero hablar con el abogado. Es impresionante. Pero vamos a una pausa. Regresamos enseguidita. No se nos vaya, abogado. Tenemos una cita, mi hora favorita. Continuamos por acá conversando con el analista Carlos Garín, el abogado constitucionalista Ángel Leal, tras los acontecimientos de esta semana con el allanamiento de la residencia de Mar-a-Lago, aquí en Palm Beach, del expresidente Donald Trump en la Florida. Y hablábamos con Carlos sobre la posibilidad de que, bueno, puede ser que no encuentren nada o puede ser que anden buscando quizás algo para entonces decir, encontramos algo que tenemos que investigar. Yo no sé ustedes dos qué piensan, qué puede haber detrás de esto. Yo sí, la ley es clara. Tú no puedes hacer semejante movilización y un registro, allanamiento de una morada, mucho menos de un expresidente, para ver si encontramos algo que quizás entonces nos pueda servir para... Y entonces, porque estamos especulando que quizás tú estás pensando en hacer. Lo mismo pasó con el expediente Trump-Rusia. Nos costó $48 millones al contribuyente para nada, por especulaciones. Lo mismo pasó con el quid pro quo de Ucrania, cuando quien cometió el quid pro quo fue demostrado, fue Biden, mientras era vicepresidente. Y no solamente ahí, también en Guatemala, también en Costa Rica, etcétera, etcétera, etcétera. Y no pasó nada, no hubo allanamiento del FBI. Pero han seguido. Esta persecución tiene una lógica, tal como lo hizo Cheney, que lo aclaró, lo dijo bien claro. Estamos en elecciones. Hacerle este show mediático a Donald Trump, que además ya todos los canales lo están diciendo, casi todos, a su manera, buscando la segunda parte de esta agenda, que es precisamente desmeritar al presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque desgraciadamente para ellos, y todo lo que han querido, en estas primarias, que son el motivo ahora, todos los rhinos han perdido y han ganado los conservadores que han sido sponsorizados por Donald Trump. Esto les ofrece a ellos la posibilidad de más o menos convertirlo en una especie de posible quizás delincuente y por lo tanto... sacarlo de la escena política. Por el momento no es sacarlo de la escena política, no es el interés. El interés, ahora hay que estar claro, no son las elecciones del 2024, son las primarias, que son las elecciones más importantes que ha tenido Estados Unidos en muchos años, las primarias, porque estamos jugando en el futuro del país. Ellos saben que los demócratas no van a ganar el Congreso en noviembre. Por lo tanto, la opción que le queda son los rhinos. Sí, por eso. Entonces a los rhinos hay que sacarlos. La gente, mira lo que pasó en Arizona, a pesar del fraude, a pesar de la violación que hicieron, que no alcanzaron ni las boletas, eso no se ha visto en la historia de Estados Unidos. La gente se quedó plantada ahí hasta que le llevaron las boletas para votar. ¿Y el resultado cuál fue? Ganaron los que tenían que ganar. Entonces, vamos a recordarle a nuestra gente qué son los rhinos. Que son... fácil, demócrata con carnet republicano, más nada. Sí. Están dentro del carnet republicano. Se pasan a la fila republicana, pero en realidad están son más demócratas que republicanos. Pero bueno, vamos a pasar con Ángel, que lo tengo vía Skype, pero ya has hablado, te he dado 5 minutos. No me acuses de que no te he dejado hablar. Angelito, ayúdame, por Dios. Dice que no lo dejo hablar. Ayúdame, Angelito. Dile algo, dile. No es verdad. Yo sí deja a Carlos hablar. No, voy a poner a nuestra gente de árbitro. No estoy aquí en la lista político y con mayor respeto para usted y para Carlos. Yo sé, pero creo que es importante explicar que este es nuestro sistema. Hay una cuarta enmienda que prohíbe cualquier tipo de cateo o allanamiento sin evidencia, sin causa probable de un delito. Es decir, causa probable que ocurrió un delito, causa probable que está ocurriendo un delito. Eso es lo que requiere nuestra Constitución. Para que un magistrado federal haya firmado una orden de cateo, y esto no es solamente para el presidente Trump, esto es para cualquier ciudadano, cualquier persona que se encuentre dentro de los Estados Unidos de América. Usted tiene el derecho de ser libre de cualquier invasión de su propiedad, a no ser que haya causa probable de que ocurrió un delito, de que haya
por la posibilidad de que un delito esté ocurriendo y que un magistrado federal considere no solamente causa probable de un delito, pero también causa probable que exista evidencia del delito en el sitio del allanamiento. Y eso fue lo que ocurrió aquí, que es lo que ocurriría con cualquier ciudadano. Ahora, yo acepto, y esto no tiene nada que ver con la parte legal, que esto es una acción sin precedente teniendo que ver con un exmandatario. Y por eso la polémica, por eso la controversia, y estoy totalmente de acuerdo. Yo no soy analista político, pero humildemente yo argumentaría que si no encuentran algo de alto valor teniendo que ver con documentación clasificada de ultra secreto, realmente esto va a ser algo bastante, porque sí tiene un efecto político y un efecto mediático tratándose del expresidente Trump. Pero la orden de cateo que se ejecutó por parte de la FBI se obtuvo legalmente de acuerdo a los mandatos constitucionales. Déjame aportar algo. Estamos claros en eso, Angelito, pero fíjate que, como bien dice la ley, causa probable de la comisión de un delito que no existe, causa probable de que se está cometiendo un delito que tampoco existe. Estamos hablando de presunciones de que posiblemente exista una causa probable. No hay una causa probable. Eso es una realidad. Espérate. Es la cuarta enmienda, y eso es lo que dice la cuarta enmienda. La cuarta enmienda a la Constitución dice que cualquier registro y búsqueda en un sitio requiere demostrar causa probable de que ocurrió un delito o de que esté ocurriendo un delito para que una corte, un juez federal, un magistrado federal apruebe el allanamiento de un sitio. O sea, esa es la obligación, ese es el requisito constitucional. Que exista o no el delito, no lo sabemos. Existió causa probable de un posible delito, tuvo que haberlo existido para que un juez federal lo haya autorizado. Esto también es para los dos. Volvemos a en el día de hoy, hay mucha gente que está pensando que hay un tratamiento de doble estándar, doble rasero, porque, por ejemplo, con Hillary Clinton, que fueron estos 33,000 correos que sí estaban siendo investigados, hay más, todos, son 138,000. que ella empezó a borrar y salió ilesa de todo eso, como que el tratamiento no es el mismo, no es el mismo con Hunter Biden. Le hicieron una llamada y le dieron tiempo a que sin querer se le quemara la computadora en el patio, se le rompiera el teléfono con un martillo. O sea, cosas normales que le pasan a cualquiera. Se le cae el martillo arriba del teléfono reiteradas veces, y cuando llegó el FBI estaba quemada la computadora, el teléfono roto. ¡Ay, pero qué casualidad! Rápido y furioso, ¿qué pasó? Benghazi, ¿qué pasó? Eso no son causas probables, son delitos demostrados. Delitos demostrados. Hay muchas cosas, hay violaciones flagrantes, como por ejemplo la ruptura del discurso de la Unión por parte de Pelosi, delante de la humanidad completa. Hay 1000 cosas que son delitos éticos y delitos penales que han cometido a lo largo de la historia. Si hay un doble rasero. Y esto mismo de que lo hagan con Trump, mira, si fuera Juanito Pérez el carnicero o el presidente que fuera, no lo hubieran hecho. Aquí hay una realidad y no podemos estar de espalda a la realidad. Trump ha generado un movimiento no solamente nacional, sino internacional. No lo digo porque me caiga bien, mal o regular, sino que sencillamente es el hombre que develó la verdad de la porquería que estábamos viviendo. Y entonces se ha generado todo un movimiento partidista, no ideológico, porque el Partido Demócrata, más allá del Ku Klux Klan, no tiene ninguna ideología. La ideología que practica es el comunismo. Y eso es lo que estamos viendo y nos están aplicando. Estamos entrando en un estado policial. La semana pasada lo anunciamos nosotros, antes que ayer lo firmara Biden, se autorizaron 87,000 nuevos agentes del IRS. Estamos entrando en un estado policial. Y esto es la ventana de lo que vendrá. Hemos asaltado la democracia. Me voy a alejar del debate político, que no creo que me No, tú no tienes nada que ver con eso. Legal es esta. Sí. Y es importante entenderla. Primero, para que exista el allanamiento hay que existir evidencia, causa probable de un delito. Ok. Si llegara a existir una acusación, y esto es muy importante y es importante que la audiencia lo sepa, hay una presunción de inocencia en el dado caso que existiera una acusación formal, lo cual no hemos llegado a ese punto todavía. Aquí lo único que ha ocurrido es un allanamiento basado en causa probable de un posible delito. That's it. Aquí no ha pasado más nada. Si llegara a existir una acusación formal, entonces hay una presunción de inocencia constitucional
hay el derecho de invocar el silencio, hay el derecho de no testificar en su contra, hay una serie de protecciones que llamamos el debido proceso legal, y tendría que ser hallado culpable después de la presunción de inocencia, más allá de una duda razonable que se haya cometido un delito. Pero dañaste la imagen de política de la persona. Sí, dañaste la imagen. Y si aparece... sistema. Si aparece algo considerado delito, entonces ¿qué pasa ahora? Bueno, entonces lo acusarían formalmente, me imagino que sería a través de un gran jurado, y entonces existe la presunción de inocencia, existe el derecho en contra de la autoincriminación, existe el derecho de contrainterrogar testigos en su contra, y tendría que ser demostrado culpable más allá de una duda razón. Estoy de acuerdo con eso. Tal como pasó la presunción de Trump-Rusia, la mentira del expediente fabricado. Pero fueron casos penales, esos fueron juicios políticos. No, yo estoy de acuerdo contigo. Déjame explicarme. Yo de las cosas legales, Angelito, yo de las cosas legales no hablo. Yo de las cosas legales no hablo, lo hablas tú, déjame hablar de la otra parte. La afección política. Evidentemente, a lo que voy estableciendo el paralelo es en esto. Nadie pidió disculpas después de Trump-Rusia, nadie pidió disculpas después de tantas acusaciones, nadie pidió disculpas después de Ucrania. Sencillamente dañaron la imagen, y es lo que están haciendo, y es a lo que vamos. Dañan la imagen de la persona. En este caso no es una persona común. Y no sería la primera vez que un agente o ex agente del FBI confiesa haber mentido, haber dado falso testimonio para llevarlo a él. Bueno, lo han hecho a todo. Que un juez, decida que hay una causa probable para un impeachment, etcétera. Con Trump ya hemos visto esto varias veces, y por lo menos, si no mienten ellos, han dicho públicamente que hay ex agentes del FBI que han mentido para lograr esto. O sea, no estamos diciendo nada legalmente, no estamos entrando en ese terreno, pero está en el terreno de lo posible, porque ha sucedido antes, Ángel. ¿Qué pasaría después? Bueno, es importante, el único punto mío, es importante hacer la distinción entre lo que es un juicio político, que es un juicio congresional, que requiere una condena por 2/3 partes del Congreso para descalificar o incapacitar a la persona para un puesto gubernamental futuro. Eso es lo que es un juicio político, eso no es penal. En este caso, lo que se está investigando es la posibilidad de un delito penal relacionado a archivos y documentos presidenciales que le corresponden al Registro Nacional de Archivos y Documentos, y más importante, le corresponden al pueblo americano. Ahora, ¿qué hubieron en esas 15 cajas? ¿Qué buscaron? ¿Qué encontraron con el allanamiento de ayer en Mar-a-Lago? Eso no lo sabemos. Yo creo que es prematuro juzgar hasta que realmente, y esa orden de cateo está sellada, y hasta que no veamos el contenido de la orden de cateo, hasta que no veamos si existe causa probable para acusar a alguien de un delito, realmente es prematuro juzgar la situación, porque sinceramente nada más que sabemos lo que se filtró, que el propio presidente Trump fue el que publicó. Hubo un allanamiento en mi casa, entraron a mi caja de seguridad, mi casa estaba invadida por agentes de la FBI, y eso es lo único que sabemos, porque el Departamento de Justicia todavía no ha hecho ningún tipo de comentario referente al cateo y el allanamiento de Mar-a-Lago, porque generalmente el Departamento de Justicia, y particularmente con un exmandatario o una figura política, no van a hacer comentarios referentes a una investigación que está en proceso, y esto simplemente es una investigación que está en proceso, y por lo tanto es prematuro juzgar. Bueno, pero en lo que la cosa va y viene, se acercan las elecciones de noviembre. Sí, la verdad, el tema es grave. Yo entiendo lo que dice Angelito como constitucionalista, lo respeto mucho. Tiene mucha, pero uno de los mejores constitucionalistas que aquí, lo vuelvo a repetir, lo he dicho 3 veces en el programa. Sin duda. Pero más allá de eso, esto no tiene nada que ver con constitución, ni con ley, ni la cabeza de un guanajo. Esto tiene que ver con poder y elecciones que estamos viviendo. Es todo lo que hay, es todo lo que hay. Vamos a ver entonces si encontramos algo para entonces decir que fue justificado lo que hicimos. Y apoyando un poco lo de Carlos, en un segundito, en realidad, una cosa que sí llama la atención, si las 15 cajas fueron devueltas en enero o febrero, no tiene sentido. ¿Por qué esperaron hasta agosto
para hacer el allanamiento del lugar. O sea, si son documentos de tan alta importancia, clasificados de ultra secreto, realmente sí me interesaría saber por qué de enero a febrero, que recibieron las primeras 15 cajas, donde hubieron presuntamente negociaciones con el equipo de abogados del presidente Trump, ¿por qué se esperó hasta agosto para el allanamiento? Y indiscutiblemente, eso, bueno, sí le doy razón, aparte de eso, que este evento haya ocurrido 92 días antes de las elecciones de medio término, claro, también llama la atención. Técnicamente el presidente Trump no está postulándose para un escaño en las elecciones de medio término, pero indiscutiblemente la presencia del presidente Trump es una presencia que creo que es uno de los factores determinativos de quién va o no va a ganar las elecciones de medio término. Entonces yo sí creo que esas son preguntas válidas que el Departamento de Justicia en algún momento va a tener que dar razón referente a esos temas en particular. ¿Por qué 92 días antes de la elección de medio término y por qué la demora de enero hasta agosto? Ojalá, Angelito, y la decencia haga prevalecer la Constitución y las leyes en este país y algún día decidan pedir disculpas y decir que se equivocaron. Hasta ahora no lo han hecho y no creo que lo vayan a hacer tampoco. Pero ahí cabe otro tema. Si les entregaron las 15 cajas de documentos en enero, ¿quién fue el genio o con qué bola mágica, quizás la de Pelosi, adivinaron que faltaban documentos ahí? Por lo tanto, debemos esperar hasta las elecciones para nosotros ir a meter y desprestigiar. Por favor, ¿qué pasará con esto? Mira, yo te voy a decir lo que va a pasar con esto. No hay evidencias, porque todos son presunciones como no la hubo las otras veces. En el momento lograron un impacto. Mucha gente ayer, incluso yo fui testigo de esto, decían, ahora sí no voy a votar porque se ha violado todo. Error. La gente ahora más que nunca tienen que salir a votar, porque se está demostrando que en este estado policial a lo que estamos arriesgándonos. Pero más allá, si algo ha ayudado precisamente a la recuperación política del presidente Trump después de tantos escándalos mediáticos, ha sido la respuesta o la resolución negativa de cada uno de estos casos, que han favorecido por eso te a digo, Trump. Ahora, ¿qué pasa? A lo mejor la gente sale a la calle y los pocos demócratas que quedan en el Partido Demócrata dirán, oye, ya estamos cansados de sus mentiras, mira, pongan a Trump en la presidencia. Ya, bueno, tengo que despedir. Ángel, ¿querías decir algo ya? Sí, rápidamente, independientemente del partido político de lo que nos estén viendo, lo importante que nos incumbe a todos nosotros, y la esencia de este país es defender nuestra Constitución. Republicano, demócrata, reino, lo que quiera ser, independiente, hay que defender la Constitución. Porque en el momento que perdamos la Constitución en este país, vamos a perder el país. Estoy de acuerdo contigo, Angelito, muchísimas gracias. Y es la realidad, también. Es la realidad. La Constitución, que es lo que han estado violando desde hace 6 años hasta hoy, es lo que nosotros tenemos que defender. Hay que salir a votar en persona, señores. No manden votos. No vayan con sobres. Vayan y pónganlo en la máquina. Vayan y pónganlo en la máquina. Gracias por la presencia de ustedes dos hoy, aunque sea de lejos, al abogado Ángel Leal, muchas gracias Carlos, una vez más por estar aquí con tu... Un abrazo, hermano, muchas gracias, como siempre, mi respeto hacia ti. Mi respeto. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Fue un allanamiento solamente a la morada de Trump o a la democracia de los Estados Unidos? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Qué creen que va a pasar con el expresidente? Espero sus llamadas con sus opiniones, como siempre, aquí en el 305-396-1454. Le pusieron INRI arriba del ataúd de la democracia. INRI. En paz descanse. Eso fue lo que hicieron con esta acción. Ya volvemos.